Muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a una nueva versión de nuestra visión semanal, donde vamos a revisar los principales movimientos de mercado, datos económicos y noticias publicadas la semana pasada. En cuanto a los principales índices financieros, en el gráfico de arriba podemos ver que la semana pasada fue positiva para los activos internacionales y negativa para los activos locales, donde las acciones globales recuperaron lo perdido la semana previa y los datos más importantes que fueron publicados la semana pasada fueron el IPC en Chile, que sorprendió fuertemente a la baja las estimaciones de mercado, además del IPC de Estados Unidos, que sorprende al alza. En este contexto, las acciones globales suben un 1.3% y la renta fija global muestra avances de un 0.4%, con la tasa de los Treasuries a 10 años mostrando un retroceso de casi 11 puntos base. Por su parte, el índice general de commodities muestra una caída de un 0.4%, arrastrado principalmente por la caída del petróleo WTI, como algunos metales como el cobre. En el plano local tenemos retornos negativos, con el IPSA cayendo por segunda semana consecutiva, ahora un 1.3%, y acumula una pérdida en lo que llevamos del año de un 3.7%. Por su parte, la renta fija local también tuvo un desempeño negativo, retrocediendo un 0.7%. El peso chileno se depreció por segunda semana consecutiva, en este caso 19 pesos, influenciado por el dato de inflación en Chile, donde el IPC registró una caída de un 0.5% mes sobre mes, cuando se esperaba que fuera un retroceso de un 0.1%, respaldando la posibilidad de continuar con recortes significativos en la tasa de interés por parte del Banco Central. Si pasamos al detalle de los índices accionarios en el mundo, podemos ver retornos mixtos. En general, vimos avances de un 1.6% en mercados desarrollados, donde destaca el avance de casi 2% en Estados Unidos, y Japón, que sube más de 4% en dólares. Por el contrario, vimos retrocesos en mercados emergentes, donde el índice general cae un 0.6%, influenciado principalmente por Asia emergente. Por su parte, Latinoamérica muestra una caída de un 0.7%. Pasando a la renta fija global, podemos ver avances de forma generalizada, donde tanto en mercados desarrollados como en emergentes mostraron buenos desempeños, y en este caso la categoría High Yield, que son los bonos con calidad crediticia inferior, superan el retorno de la categoría Investment Grade. Latinoamérica destaca como la región con mejor desempeño, con el índice avanzando un 1.22%. Todo esto se da en un contexto en el que las tasas de los bonos del Tesoro americanos de largo plazo caen, con la tasa de los Treasuries a 10 años retrocediendo casi 11 puntos base para cerrar en 3.93%. En cuanto a las divisas, durante la semana vimos un dólar a nivel global que transó plano, y dentro de las monedas desarrolladas vemos una apreciación del euro y también de la libra esterlina, mientras que el resto de las monedas retroceden. En mercados emergentes podemos ver que fue una semana mixta para las monedas emergentes, con el índice general plano, y destaca el buen rendimiento del real brasilero, que se aprecia un 0.4%. Por el contrario, vemos que el peso colombiano se depreció un 0.9% y el peso chileno se presenta como la moneda con peor desempeño en la semana, depreciándose más de un 2%. Lo cual fue influenciado principalmente por el dato de inflación del mes de diciembre, que sorprende a la baja al mercado y da luces de recortes más agresivos por parte del Banco Central. Fue una semana negativa para los commodities, con el índice general retrocediendo casi un 0.6%, pero tuvimos retornos mixtos según el tipo de commodity, donde por ejemplo por el lado de la energía vimos un avance relevante del gas natural que salta más de un 14%, mientras que el petróleo WTI retrocede un 1.5%. Por el lado de los metales vemos un desempeño plano en el caso del oro y también de la plata, mientras que el cobre y el hierro retroceden más de 1%. Por el lado de los commodities de agricultura vimos retornos negativos de forma generalizada, donde tanto el maíz como el trigo y la soya caen aproximadamente 3%. Pasando a la noticia de la semana, en Estados Unidos se publicó el IPC del mes de diciembre, el cual registró una variación superior a la estimada por el consenso de mercado, avanzando un 0.3% mes sobre mes cuando se esperaba un avance de 0.2%.
La inflación core, que es la que excluye alimentos y energía, avanzó un 0.3% en línea con las expectativas. Acá cabe mencionar que los costos de vivienda siguen contribuyendo con más de la mitad del alza. De esta forma, como podemos ver en el gráfico de la izquierda, la inflación alcanzó un crecimiento de un 3.4% durante el año 2023, acelerándose con respecto al dato publicado en noviembre. Por otro lado, y si vemos el gráfico de la derecha, los precios de los productores sorprendieron a la baja en diciembre, donde el PPI mostró una caída de un 0.1%, cuando se esperaba un avance de un 0.1%, mientras que el dato excluyendo energía y alimentos no registró variaciones en el mes, cuando se esperaba que subieran un 0.2%. Por último, en cuanto a los datos económicos a ser publicados esta semana, tenemos mañana el crecimiento económico en China, donde se espera un avance de más de 5% interanual, la producción industrial y también ventas de retail, donde se espera que estas últimas se desaceleren con respecto a lo visto el mes previo y presenten un crecimiento de un 8% año contra año. El día miércoles, los inversionistas estarán atentos al dato de IPC de la eurozona, donde se espera un dato en línea con el mes anterior, un avance de un 2.9% año contra año, y también tendremos ventas de retail en Brasil y Estados Unidos. El día jueves se publica el dato de IPC de Japón, donde se espera una desaceleración con respecto al mes previo, además de las peticiones iniciales de subsidios por desempleo en Estados Unidos. Finalmente, el día viernes esperamos el Consumer Sentiment de la Universidad de Michigan. Muchas gracias a todos por su atención. Nos vemos el próximo lunes en una nueva versión de nuestra visión semanal. Recuerden que ante cualquier duda o requerimiento tienen nuestros canales digitales para contactarnos. Que tengan una excelente semana.